Recordemos la fórmula del área del paralelogramo. Simplemente el área de esta figura es multiplicar su base por su altura. Tenemos que la base del paralelogramo es la medida que hay del punto A al punto B, que viene siendo la misma medida que hay del punto C al punto D. Y la altura viene siendo la distancia que hay entre el segmento CD y el segmento AB. Para poder encontrar el área del paralelogramo, tenemos que conocer la base y la altura. La base viene siendo una distancia horizontal y la altura viene siendo una distancia vertical. Recordemos que lo que aprendimos con los números enteros es que una distancia horizontal se calcula restando las coordenadas del eje X de los puntos extremos de dicho segmento, en este caso el punto A y el punto B. Y la distancia vertical se calcula restando las coordenadas del eje Y de sus puntos extremos. En este caso podemos tomar coordenada del eje Y del punto C y coordenada del eje Y del punto A, o también la coordenada Y del punto D y la coordenada Y del punto B. Fíjense que la coordenada Y del punto A y del punto B viene siendo la misma, menos 4/5, y la coordenada Y del punto C y del punto D también viene siendo la misma, que es 15/4. Calculamos la base. En este caso yo voy a tomar el punto A y el punto B. El segmento AB viene siendo la base y recordemos que nos da el mismo resultado tomar la coordenada X del punto A menos la coordenada X del punto B que tomar la coordenada X del punto B menos la coordenada X del punto A. Ambas opciones son válidas y me dan exactamente lo mismo porque estamos tomando el valor absoluto de dicha diferencia. Entonces, voy a tomar coordenada X del punto A menos 7 medios menos el menos de la fórmula, la coordenada X del punto B que viene siendo 7 tercios. Solucionamos la suma de fracciones. Recordemos que la suma de fracciones podemos multiplicar en X y los dos denominadores, o también podemos hallar el mínimo común múltiplo. En este caso el mínimo común múltiplo del 2 y del 3 viene siendo el 6 porque es el número más pequeñito que se puede dividir entre el 2 y el 3. Entonces tenemos como denominador el 6. Ahora, un número que por 2 me dé 6, el 3, y ese 3 lo multiplico por el numerador. 3 por 7, 21. Le ubico el signo que tiene, menos, continuamos con un menos. Un número que por 3 me dé 6, el 2, ese 2 lo multiplico por el 7, 2 por 7, 14. Y en este caso, como tenemos dos negativos, los debemos sumar, igual signos se suman. En este caso, menos 21 menos 14 me da menos 35 sextos. Y recordemos que debemos tomar el valor absoluto. Quiere decir que finalmente tenemos 35 sextos, que viene siendo la base del paralelogramo. Para la altura vamos a tomar la coordenada Y del punto C o del punto D, cualquiera de las dos, porque esta recta pasa por esa misma coordenada. Fíjense que el punto C tiene coordenada 15 cuartos en el eje Y y el punto D también tiene 15 cuartos en el eje Y. Entonces, valor absoluto de 15 cuartos menos, es el menos de la fórmula, que siempre vamos a tener un menos en la fórmula, la coordenada Y de cualquiera de los dos puntos de abajo, el A o el B. Es la misma para los dos, en este caso menos 4/5. Importante, este menos es de la fórmula. Si yo tengo una coordenada negativa, la debo ubicar negativa. En este caso me quedaría menos 4/5. Para que no me queden esos dos menos así seguidos, voy a encerrar entre paréntesis. Y me queda entonces que debo solucionar este menos con este menos, que sería menos por menos más. Y tendríamos valor absoluto de 15 cuartos menos por menos más 4/5. Y solucionamos esta sumatoria de fracciones. En este caso, el mínimo común múltiplo vendría siendo 20. Un número que por 4 me dé 25. 5 por 15 me da 75. Más un número que por 5 me dé 20. El 4. 4 por 4, 16. 75 más 16 me daría 91. Y dejamos el 20 como denominador. Es decir que la altura
sería 91/20. Ya teniendo la base 35 sextos y la altura 91/20, podemos calcular el área del paralelogramo, simplemente multiplicando la base por la altura. Tenemos entonces que el área del paralelogramo es igual a la base, que es 35 sextos, por la altura, que es 91/20. Recuerden que la multiplicación de fracciones se realiza numerador con numerador y denominador con denominador. Pero antes de solucionar la multiplicación de fracciones podemos simplificar. Recordemos que cuando tenemos dos fracciones multiplicándose, podemos simplificar el numerador con el denominador independientemente de qué fracción sea. En este caso podemos simplificar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, porque ambos números se pueden dividir por 5. En este caso, un número que por 5 me dé 35 sería el 7, y un número que por 5 me dé 20 sería el 4. Y el 91 y el 6 no se pueden simplificar. Entonces tenemos que multiplicar 7 por 91 sería 7 por 90, 630, y 7 por 1, 7, me daría 637. Sobre 6 por 4, 24. Finalmente tendríamos como resultado 637/24 como área de este paralelogramo. De esta forma hemos aprendido a ubicar puntos en el plano cartesiano con coordenadas de números racionales expresados como fracción, y también hemos aprendido a calcular distancias horizontales y verticales en el plano cartesiano haciendo uso de los números racionales.